En Malvinas, causa central, uno de los temas fundamentales que desarrollamos, hablamos, es la cuestión marítima. Siempre decimos que se nos instaló la idea, el concepto político, cultural, de que somos el país de las vacas, el país del campo, pero también lo que insistimos desde acá es que somos un país marítimo. Y para entender que somos un país marítimo, no solo es importante el mapa bicontinental para aprender, ver el espacio marítimo de nuestra nación, sino también hay algo que es fundamental, que es la historia marítima que tiene nuestra nación, que es muy importante. En las escuelas generalmente, no quiero generalizar, pero es generalmente lo que pasa, se habla de San Martín. Todos sabemos quién es San Martín. Ahora, el almirante Brown, quizás ahí ya hay más dudas. Insisto, no generalizo, hay excepciones, por supuesto. Pero también hay otros grandes hombres de la Armada Argentina que han hecho una historia muy grande con la celeste y blanca a través justamente de la Armada Nacional. Podemos dar un montón de ejemplos, pero hoy vamos a hablar, y es un verdadero honor, un lujo, porque es algo que queremos hacer desde Malvinas Causa Central hace tiempo, que es hablar de nuestra historia marítima. Pero hoy vamos a hablar de un hecho y que nos dio el pie para hablar de ello, de un hecho que es histórico, que es la primera navegación que se da la vuelta al mundo con la celeste y blanco en un buque justamente de lo que era en ese momento las Provincias Unidas. El 12 de julio de 1819, el capitán de navío Hipólito Bouchard termina de dar la vuelta al mundo. Y para hablar de esta cuestión, de la cual yo solamente soy un lector apasionado de distintos autores, por ejemplo, voy a dar el libro, antes que nada, El Corsario del Plata. Este es una novela, en lo personal, obligatoria para lectura a todo aquel que le gusta la historia de Daniel Sichero. Es un librazo, pero hay un montón de biografía. Insisto, de algo que está muy oculto, porque esto es parte también de ocultar de que somos un país marítimo. Cuando no hablamos de nuestra historia, estamos ocultando también de que no somos un país marítimo. Y hecha toda esta introducción, voy a presentar a quien sabe de este tema, a quien es un verdadero honor que estemos en comunicación, el teniente de navío Sebastián Roa. Sebastián, me tomo el atrevimiento de tutearte. Muy buenos días, muy buenas tardes, un lujo, muy buenas noches para quien nos retransmita más tarde o nos escuche más tarde. Un lujo que estés con Malvinas Causa Central. ¿Cómo estás? Hola Juan, buen día, buenos días o buenas tardes. La verdad es que es un honor para mí que me hayan hecho esta invitación para tratar de difundir un poco dentro de la comunidad de nuestros oyentes sobre la importancia no solamente de lo que representa el mar en la actualidad para nuestro país, sino de lo que ha representado a lo largo de la historia, tomando en cuenta esta afirmación de que somos uno de los países que cuentan con el litoral, uno de los litorales marítimos más extensos del planeta, ¿no? Y aún así, en la actualidad seguimos trabajando para generar esa conciencia de los vastos recursos que tiene nuestro país y justificar el afianzamiento de esta idea de que si bien fuimos nacidos y fuimos dando nuestros primeros pasos como nación independiente, dando la espalda al mar, el mar constituye un factor trascendente para el desarrollo de nuestro país. Tal cual, y es muy importante esto aquí, Sebastián, te cuento, es algo que tratamos mucho. También, si hay alguien que nos escucha por primera vez, somos el programa del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, observatorio que conduce César Trejo, combatiente de Malvinas. Y algo que aquí, como Ernesto Dufour, geógrafo, Sofía Basalo, también integrantes del observatorio, Sebastián, tratamos de forma permanente la cuestión marítima. Para nosotros es central, ¿no? Porque además ahí está en el mar está usurpado el 30% del territorio nacional, bueno, con todo eso que implica que aquí desarrollamos mucho. Pero Sebastián, algo que es una línea también muy importante es no hablar de nuestra historia marítima o no conocerla. Insisto, hay excepciones, ¿no? Para que nadie se ofenda, por supuesto que la hay, pero no es cotidiana la historia marítima de nuestra nación. Y sobre eso vamos a hablar, sobre algo fundamental. Ojalá sea la primera de varias, Sebastián,
que te tengamos que molestar, porque además a mí es algo que me apasiona mucho. Hipólito Bouchard, para mí uno de los grandes de nuestra historia, completamente ocultos. No por ustedes, por la Armada, por supuesto, por eso te convocamos, porque para eso no vas a hablar. Dio la vuelta al mundo, la terminó de dar en 1819. A ver, ponernos en contexto de quién era Hipólito Bouchard. Bueno, Hipólito Bouchard, yo creo que al menos la gran mayoría de los oyentes habrá visto alguna vez una calle Bouchard, una escuela Bouchard, algún instituto Bouchard o Buchardo, porque también está la castellanización, ¿no?, de muchos de los nombres propios o apellidos que muchas veces desconocemos. Y realmente Hipólito Bouchard tiene una personalidad tan atrapante, tanto desde el estudio de su rol como militar, ¿sí?, como representante de nuestro gobierno ante el exterior, sino también su propia personalidad, que fue la que le dio el marco a toda esa historia que se fue tejiendo en torno a sí. Bouchard es un marino de origen francés, ¿sí?, que nació hacia el último tercio del siglo XVIII en Saint-Tropez, en Francia, hijo de un marino o comerciante. Dentro de su familia llegó a tener cinco hermanos, y existen varias teorías que se fueron sobreponiendo unas sobre otras sobre la fecha de nacimiento, ¿sí? Varios autores como Javen, como Udaondo en su diccionario biográfico argentino, o Ángel Justiniano Carranza, ponen diferentes fechas sobre su nacimiento, pero yo voy a tomar como cierta la que le da el doctor Miguel Ángel de Marco, comodoro de Marina de la Reserva Naval, que actualmente es presidente del Instituto Nacional Browniano, que es el mes de enero del año 1780, y que de joven, ya en una Europa convulsionada, primero por la situación complicada en la que se encontraba el antiguo régimen, como ya durante los primeros años de su adolescencia, cuando se da inicio a las guerras napoleónicas, fue teniendo contacto directo con la vida del mar, ¿sí? Su padre, como había dicho recién, había iniciado su carrera, tenía como profesión mercader o comerciante, y también marino. Entonces él desde muy chico fue teniendo nociones de la vida del mar, y ya como adolescente comenzó a integrar las fuerzas navales francesas. Así, hacia principios del siglo XIX, él ya había tenido incursiones no solamente en el Mediterráneo, sino que tuvo su primera llegada su primer contacto con el continente americano, ¿sí? Y bueno, hacia 1809 aproximadamente llega al Río de la Plata, a Buenos Aires, donde toma contacto con las ideas revolucionarias, simpatiza con esos ideales de libertad que se dan en estas tierras, ¿no? Y ante el enfrentamiento de ideas que se producen entre Buenos Aires y la Banda Oriental, tras la caída de la Junta Central de Sevilla, él decide ponerse al servicio del gobierno instaurado en el Cabildo de Buenos Aires en el año 1810. Así es como él toma sus primeros contactos con el gobierno argentino, ofreciéndole sus servicios como capitán, y va teniendo no solamente un rol protagónico como marino, sino también que empieza a establecer esas conexiones, conexiones con los grandes personajes de la época. Nosotros hoy, desde nuestra postura actual, quizás se nos dificulta un poco entender que todos esos próceres que nosotros vemos ahora, como te decía hace un rato, en calles, en escuelas, en institutos y demás,
eran personas reales que estaban desprovistas en ese momento del bronce. Eran personas, eran hombres con su carácter, con sus relaciones sociales, personales, que interactuaban entre sí y que fueron los que crearon esa patria tan grande y que ellos mismos se bañaron en bronce. A ver si no quiero sonar como que estoy tratando de desprestigiarlos, sino todo lo contrario. Eran hombres comunes y corrientes que, dadas sus decisiones y sus acciones, se convirtieron y ocuparon el lugar tan importante que tienen en la historia de nuestro país. Ese es el caso de hombres que nosotros hoy los tenemos en nuestro altar, como Belgrano, como San Martín, como Brown, o en este caso, como Hipólito Bullard. Inclusive, recuerdo, estamos conversando con el teniente de navío Sebastián Roa, inclusive Sebastián Bullard va a participar en algún momento también de los granaderos, a las órdenes de San Martín. Brown, Bullard llega, como te digo, a Buenos Aires en 1809. En el año 1811 va a participar del combate de San Nicolás de los Arroyos bajo las órdenes de Juan Bautista Sopardo, y en el año 1812 va a ponerse bajo las órdenes del general San Martín en el regimiento de granaderos a caballo. Participó del combate de San Lorenzo y su actuación fue reconocida por San Martín, y su valentía le valió poco tiempo después, por parte de nuestro gobierno, la ciudadanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y te voy a agregar algo, Sebastián, y corregime, porque esto recuerdo haberlo leído alguna vez, algo que pasó en ese combate de San Lorenzo. Lo que recuerdo es que, y corregime por favor si estoy equivocado, se diría acá, como se dice en el barrio, acá en el conurbano de Buenos Aires, en zona sur, fue el que le robó las banderas, por decirlo de alguna manera, ¿no? El que se quedó con los estandartes de los españoles. Exactamente, precisamente ese es el acto más destacado por parte de San Martín para con el gobierno, que es el que una de las tantas anécdotas que deciden al gobierno a darle nuestra ciudadanía. Estamos conversando con el teniente de navío Sebastián Roa sobre Hipólito Bullard, porque se cumple un aniversario de la vuelta al mundo que va a dar Hipólito Bullard, llevando la bandera creada por Manuel Belgrano, la celeste y blanca. Y llega 1809, como nos contás, Sebastián, a partir de ahí se empieza a involucrar en lo que va a ser la revolución y el camino hacia la independencia, hasta que va a quedar al mando de una nave justamente para hacer esta campaña que se cumple el aniversario. ¿Cómo llega a ese momento? Bueno, en realidad, para explicar la campaña corsaria al Pacífico hay que retrotraernos un poquito en el tiempo. En el año 1813 ya las guerras napoleónicas estaban finalizando, el regreso a Fernando VII al trono español era prácticamente un hecho, y prometía castigar a los rebeldes americanos. Eso lleva al gobierno, digámosle, argentino, a ver la necesidad de organizar una escuadra, puesto que el componente naval más fuerte de la región se encontraba en el apostadero naval de Montevideo, que se había pronunciado a favor del Consejo de Regencia que se había establecido en España y que desconoció Buenos Aires en su momento. Eso llevó a nuestro gobierno a crear, a buscar una escuadra. Era necesario armar una escuadra rápidamente para detener un posible y casi seguro ataque por parte de la corona. Así se organiza y se libra la campaña naval de Montevideo, en la que el almirante Brown logra la caída de la plaza naval de Montevideo, que era el bastión realista más importante de América del Sur. Una vez lograda la caída de Montevideo, ¿sí?, las aguas jurisdiccionales de esta región del continente quedaban liberadas para proyectar esos ideales
de libertad o independencia hacia el resto del continente. En este contexto es que se organiza una campaña corsaria al Pacífico. Les cuento para algunos de los oyentes, si no saben lo que es una campaña corsaria. Un corsario es un empresario, ¿sí? Un empresario naval que actúa hostigando al comercio o a los buques de bandera de un país enemigo. Es decir, el gobierno de un país, en este caso el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, otorgaba una autorización a un comerciante o un mercante extranjero para que hostigara a sus enemigos. Y después de llevada la campaña del hostigamiento, tanto el gobierno como el empresario se repartían las ganancias. Esto es importante diferenciar del concepto de pirata con el concepto de corsario, porque el pirata era un empresario, por decirlo de alguna manera, que no respetaba ningún tipo de bandera. Buscaba la presa, la obtenía, lo cazaba y se quedaba con los bienes. En el caso del corsario, está trabajando o respondiendo a un determinado gobierno con el cual después se dividen las ganancias y al cual un gobierno con pocos recursos contribuye a llevar adelante su empresa. Esto es lo que ocurre en 1815, ¿sí? Estas ideas de llevar la llama de la independencia a las aguas del Pacífico es lo que mueve al gobierno nacional. Utilicemos estos términos, es un anacronismo decir nacional en este momento, pero bueno, es más o menos para que vayamos entendiendo cómo se lleva la situación. Esto lleva a una campaña que va a poner a Hipólito Bullard, subordinado al almirante Brown, ¿sí? Que iba a ser la cabeza de esta campaña corsaria, con el objetivo de lograr liberar tanto a Chile como Perú. Esta empresa comienza a organizarse hacia mediados de 1815, y en el mes de septiembre de ese año, Bullard obtiene por parte del gobierno argentino una patente corsaria, ¿sí? Tras realizar el cruce por el Cabo de Hornos, se va a reunir en una isla del sur de Chile, la isla Mocha, junto con Guillermo Brown, donde se subordina a él y empiezan a marcarse cuáles van a ser los objetivos y los pasos a seguir durante los 100 días que iba a durar la campaña. En este contexto logran hostigar buques españoles, tanto en aguas jurisdiccionales de lo que hoy sería Chile, como Perú, el Callao, logrando obtener muchísimas presas para el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y entre esas presas importantes que obtienen, se va a capturar la fragata Consecuencia. ¿Por qué hago hincapié en la fragata Consecuencia? Porque es el buque que más adelante le va a servir a Bullard para esa campaña a la que estamos haciendo referencia como eje de esta charla, y bueno, después vamos a ver cómo. Luego de combatir por casi 2 años, perdón, por casi 6 meses en las aguas del Océano Pacífico, el almirante Brown es capturado en las proximidades de Guayaquil, en Ecuador. Decidieron, una vez que habían logrado el control del puerto del Callao, navegar un poco más hacia el norte, y se encuentran con esta situación desventajosa con la cual logran la captura de Brown, y se ven obligados los marinos argentinos, entre ellos Bullard, a negociar contra los realistas. Y para conseguir la libertad de Brown tienen que entregar muchas de las presas que habían obtenido durante esa campaña, pero bueno, las circunstancias así lo obligaban, y los marinos argentinos tuvieron que pagar por la liberación del almirante Brown.
Una vez cumplidos los requerimientos por parte de los realistas, Brown y Bullard negocian cuáles van a ser las medidas a seguir, y los hombres, la oficialidad de Bullard ya no estaba dispuesta a continuar con esta campaña, por lo cual deciden emprender el regreso hacia el Río de la Plata. Acá es importante lo que estás resaltando, porque hubo una campaña que envía a las Provincias Unidas hacia el otro lado de nuestro continente, hacia el Pacífico, por supuesto al mando del almirante Brown. Bullard se va a sumar a la campaña. Mirá, esto que contabas me había olvidado completamente, que Brown cae prisionero justamente en esa campaña. Cae ahí, muy breve, Sebastián, en una batalla que se da naval y cae prisionero. Cae prisionero Brown. En realidad, Brown se entrega, porque estaba viendo la masacre a la que estaban siendo sujetos sus hombres, y al darse cuenta de que solamente él podía frenar esa situación, decide entregarse, y hay unos relatos que ilustran muy bien la situación. Está explicado en el libro Guillermo Brown, de Guillermo Yarzábal, donde explica que para detener esa masacre a la cual estaban siendo sujetos sus hombres, él decide entregarse y desciende con su uniforme totalmente hecho harapos, prácticamente desnudo, envuelto con una bandera albiceleste. Bien, y ahí se entrega prisionero, o se entrega y pasa a ser prisionero el almirante Brown. Como contaba Sebastián, hay una negociación, y a partir de ahí que vuelve Bullard, el almirante Brown queda allí en el Pacífico El y almirante Bullard Brown vuelve. continúa por un tiempo más. Bien, y Bullard vuelve. Estamos hablando de 1815. 1816. Ya Estamos 16, hablando. bien. Sí. Ya estamos en el 16. Y ahí cuando regresa a Buenos Aires se presenta, ¿qué pasa a partir de ahí con Bullard? Bueno, Bullard regresa a Buenos Aires y empieza a organizarse, el gobierno empieza a organizar y ve en Bullard como un marino ya experimentado y con la preparación necesaria para realizar una nueva campaña. Esta vez la campaña tenía por fin hostigar a los marinos realistas o españoles, ya digamos españoles, porque estamos hablando ya del país que acababa de declarar su independencia. Estamos más o menos, Bullard regresa en junio del 16, pero bueno, la campaña que va a realizar a continuación ya va a ser habiendo sido declarada la independencia, por eso ya hablemos de el gobierno argentino. Comienza a prepararse esta nueva campaña que tenía, como decía yo, por objeto hostigar todo el comercio y los buques españoles dentro de un lapso de 2 años. Y Bullard comienza planifica, uy, perdón, no sé si me está tapando la cámara. Planifica navegar buscando una gran corriente sur ecuatorial, ¿sí?, que atraviesa el Atlántico hasta las costas africanas, de ahí seguir con su empresa por el Océano Índico y Pacífico. Acá, Sebastián, perdón que te interrumpa. Recuerdo, estamos Sí. conversando con el teniente de navío Sebastián Roa. Acá lo que pasa antes de empezar esta campaña es que, voy a utilizar este término, Sebastián, hay como un empresario que pone la plata para que se pueda realizar la campaña. Las Provincias Unidas le da lo que es justamente la autorización de corsario, que muy bien lo diferenciaste vos, la diferencia de corsario con piratas, y le dais las instrucciones justamente para esta vuelta, esta navegación que va a realizar. Exactamente. Bien. Bueno, cabe aclarar, ya que mencionaste la cuestión del corsario, también hay que hablar de que por lo general siempre hay un armador que apoya al capitán del barco. En este caso, el armador que va a tener contacto con Bullard para la campaña que va a realizar a partir de 1817 era un hombre de apellido de Chavarría, que es el que ponía el dinero y realizaba las negociaciones con el gobierno para la realización de la campaña.
Como te decía, la idea era circunnavegar atravesando una corriente del Atlántico para llegar al Índico y regresar por el Pacífico. Uno de los objetivos centrales era el hostigamiento de los navíos de la Compañía de las Filipinas, ¿sí? Que eran una de las más fuertes que tenía el gobierno español por entonces. Una de las primeras, bueno, un dato de color que tengo que dar al respecto, es que el buque zarpó, Brouillard con su escuadrilla, zarpó de nuestro país el 9 de julio de 1817, exactamente un año después de producida nuestra declaración de independencia. La primera etapa de esta empresa se da sin mayores inconvenientes, logran llegar hasta el continente africano, en las proximidades de Madagascar, donde auxilia a unos buques de bandera inglesa que habían denunciado la existencia de buques negreros, ¿sí? Siguiendo con el espíritu de su campaña y de acuerdo con los ideales que marcaba nuestro país, Brouillard no estaba dispuesto a permitir que la esclavitud siguiera siendo una actividad normalizada, por decirlo de alguna manera, y decide brindar apoyo a estos buques británicos. Poco después... Claro, no iba a permitir la comercialización justamente con los habitantes de ese territorio del África donde los estaban capturando para esclavizar. Lo que va a hacer Bouchard es justamente intervenir. Exactamente. En esta empresa logra hostigar no solamente a los buques españoles, sino también, como en este caso, a cualquiera que estuviera en contra de esos ideales que representaba la bandera celeste y blanca. Si seguimos la campaña en sí es muy larga, pero lo que nos queda decir al respecto es que navegó por aguas peligrosas donde no solamente debió enfrentar los peligros del enemigo español, sino también en el caso de ya llegado a la zona de lo que sería el sudeste asiático, debió enfrentar a piratas malayos, que eran tan famosos como peligrosos por esa época, porque primero que eran de esa región, conocían muy bien los accidentes geográficos, las corrientes marinas, y además los buques en los cuales se movían eran de muy poco calado, mucha maniobrabilidad y estaban muy bien artillados, con lo cual cualquier buque que no tuviera marinos lo suficientemente preparados eran una presa fácil. A todo esto hay que sumar otra cuestión que no es para nada menor, que es la de, primero, la disciplina a bordo, ¿sí? Hoy por hoy el concepto que tenemos de la administración de un marino a bordo de un buque no tiene nada que ver con la de ese entonces. La gran mayoría se iba haciendo y respondía a su comandante sobre la marcha, porque, como mencionábamos al principio, somos una nación que nació con una conciencia más terrestre que marítima, con lo cual, y eso también explica la presencia de marinos como Bouchard o de Brown, ¿sí? en nuestras filas. No teníamos nosotros oficiales navales, nuestros oficiales eran todos de ejército, y los que se fueron formando eran en muchos casos oficiales del ejército que embarcaban, ¿sí? Eso en el caso de la oficialidad. En el caso de la tropa, de los marineros, pasaba lo mismo, ¿sí? Muchos eran o provenientes de otros países, o eran marinos inexpertos, improvisados, eran hombres de tierra que eran subidos a un barco, con todo lo que ello implica. Hay un cambio muy grande de lo que es el estilo de vida y la vida. Los que conocen la vida del mar entienden que es muy difícil mantener la disciplina a bordo.
Entonces eran muchos de los problemas con los cuales debió enfrentarse Bullard durante su empresa, ya habiendo transcurrido casi un año, ¿sí? después Los de haber... motines en los buques era algo Era una frecuente, digamos. moneda Claro. corriente, y solamente los podía contener un capitán con un carácter fuerte, que de hecho era una de las características principales de Bullard, que después vamos a ver más adelante en qué deviene, ¿sí? este carácter férreo que tenía Bullard, además de su personalidad fuerte, era un hombre robusto, era un hombre bien impuesto, grande, ¿sí? Y lograba contener el control o la disciplina de su buque, tanto a través de sus oficiales como por el propio ejercicio de su mando. Pero hago esta excepción o este parate para tratar de explicar lo difícil que es mantener la disciplina en una unidad, en un buque, en estas circunstancias. Sí, y Más allá de Sebastián, eso, perdón, te sí. agrego, discúlpame la interrupción, pero te agrego porque es importante también para entender lo trascendente de esta navegación. Estamos en momentos donde las comodidades del buque no es, me voy a tomar un café, me voy al bar, me lo preparan, no, se vivían momentos críticos de falta de alimento, enfermedades comunes de ese momento en la navegación. Justamente, no eran hombres quizás de carrera los que estaban en el buque, que quizás entraban, me refiero a los marinos, que quizás entraban por distintas circunstancias, y él justamente que haya un amotinamiento era común, como remarcaba Sebastián antes, ¿no? La navegación era complicada en esos momentos, sobre todo quizás pasaban mucho tiempo sin tocar tierra, con lo que eso implicaba para ese momento, digamos, para ponerlo bien en contexto, agregar a eso que resaltabas vos, porque es muy importante la navegación y mantener el orden y justamente la subordinación de la tropa en esas circunstancias. Exactamente, porque más allá también, como decís vos, de las privaciones propias de ese estilo de vida, o que ese estilo de vida encerraban, también está la cuestión sanitaria, que era muy importante, la falta de acceso a alimentos frescos que derivaban en el escorbuto, ¿sí? Por ejemplo, o algún tipo de enfermedad adquirida en alguno de los desembarcos que hacían. Eran cuestiones, o la falta misma de agua potable, ¿sí? Son cuestiones que van marcando a fuego todo tipo de operaciones de esta naturaleza. Más allá de todas estas limitaciones o imposiciones que se fueron dando, la campaña de Bullard fue cosechando éxito, fue hostigando, ¿sí? al comercio y a los buques de guerra españoles durante su travesía por el Océano Índico y ya sobre las costas del Pacífico. Él pretendía llegar a las Islas Filipinas y bloquear Manila. Las autoridades españolas se enteran de esto, porque tenían también sus informantes, y ya para principio de 1818, enero de 1818, comienza un enfrentamiento intermitente entre las fuerzas argentinas y las fuerzas españolas. No obstante ello, Bullard logra tomar muchas presas, logra hostigar, como estaba previsto, al comercio español, pero después de un determinado tiempo, la circulación de buques de bandera española deja de darse en las inmediaciones de Filipinas, y a Bullard le llega la información de que se estaban dirigiendo a aguas de lo que hoy sería la República Popular China. Entonces, Bullard decide modificar su derrota significa el camino a seguir, ¿no? Decide modificar su derrota para dirigirse hacia aguas, a las inmediaciones de Pekín, pero las malas circunstancias climáticas y la falta de aprovisionamiento hace que dirija su campaña hacia las Islas Hawái. En ese entonces se denominaban Islas Sandwich y eran una monarquía.
Llegando a las Islas Hawái, se toma contacto, la plana mayor de Bullard toma contacto con los lugareños, que, bueno, en el intercambio de mercadería, intercambio pacífico de mercaderías y demás, le hacen saber a Bullard de que había un buque de bandera española que se encontraba fondeado en las islas. Él decide investigar si se trataba de, si era la corbeta Santa Rosa o la Chacabuco, y se encuentra con que era la Santa Rosa. La Santa Rosa él había tenido contacto por última vez en Chile, pero decide modificar su derrota, por decirlo de alguna manera, con marinos desertores que llegaron a instalarse a Hawái. Yo estimo que por ese entonces, en el momento en el que decidieron desertar e irse a Hawái, jamás se imaginaron que se iban a encontrar tiempo después con un marino argentino que les iba a obligar a rendir cuentas. Eran marinos, perdón, eran justamente que pertenecían a lo que había sido la campaña de Brown. Exactamente, eran marinos revolucionarios que en lugar de cumplir con su cometido, habían desertado. Como te digo, con tanta mala suerte que el lugar más recóndito del planeta al cual habían ido, se encontraron con un oficial de lo que diríamos hoy la Armada Argentina, ¿no? Claro. Más allá de eso, el capitán Bullard decide entrevistarse con el rey de Hawái, el rey de las Islas Sándwich, el rey Kamehameha I, y le exige, o le solicita, mejor dicho, la devolución del buque. Lo que afirma este monarca es que él había adquirido formalmente el buque, había pagado por él, y entonces entran en una negociación, ¿sí?, que, bueno, finaliza con la devolución del buque para la escuadra argentina, pero el buque estaba completamente desarmado, para lo que digamos, había perdido la mayoría de su armamento y era básicamente un casco flotante. Bueno, hay una perlita al respecto de que Kamehameha I fue el primer monarca que reconoce la independencia y la soberanía argentina. Es una afirmación que realizan la mayoría de los historiadores. Hay algunos que ponen en duda porque dicen no hay ningún documento formal escrito que lo afirme, pero bueno, también en este caso nos hacemos mella de lo que seguimos, lo que los historiadores siempre utilizamos, ¿no?, que es la tradición oral, la presencialidad. Claro. Entre los marinos que acompañaron a Bullard se encontraba un joven pilotín llamado Tomás Espora, que después sería uno de los hombres de mayor importancia para nuestro país, siendo uno de los seguidores más cercanos del almirante Guillermo Brown, junto con Leonardo Rosales, ¿no? Así que tras lograr la recuperación de este buque, Bullard decide poner proa hacia el continente americano. Y con los marinos que los siguen navegando, los que se habían sublevado, ¿se quedan en Hawái? ¿Son prisioneros? Digamos que se quedan en Hawái. Bien. Bueno, se quedaron donde habían ido. Se quedaron en Hawái, no se quedaron libres y contentos, solamente te voy a decir que se quedaron a Hawái y que cada uno interprete con ello lo que quiera interpretarlo. Como decía, después de haberse aprovisionado en Hawái, decide poner proa hacia el continente americano y va a realizar un asedio, ¿sí?, hacia Monterrey. Recordemos que en esa época la configuración de lo que hoy es Estados Unidos no era la misma que es hoy, ¿sí? Eran posesiones muy fuertes del gobierno español en América. Tanto lo que encontramos hoy como Estados Unidos, sur de Estados Unidos, México, ¿sí?, todavía los españoles estaban fuertes ahí.
y precisamente para lograr debilitar ese poderío que tenían los españoles en el Pacífico, es que Bullard decide asediar en aquellos lugares en los que eran más fuertes. Comienza acosando el sur de California, desciende por Monterrey, y a medida que iba descendiendo, ¿sí?, la escuadrilla de Bullard, la noticia del avance de una fuerza libertadora iba alertando a los realistas que, en el caso, por ejemplo, del gobernador de Monterrey, ordena quitar de la ciudad, del puerto, todo elemento de valor que pudiera ser obtenido como presa. Ya pasaron casi 2 años desde que se había... Perdón, Sebastián, Sí, hay en un punto ahí que también hace cuando desembarca corregime, en ahí lo que ahora es Estados Monterrey, Unidos, que hace flamear California. la bandera, la celeste y blanca, toma un fuerte y Exactamente. la hace flamear, ¿no? Y se quedan unos días ahí. Es lo que iba a decir a continuación. Perdón, me adelanté, disculpame, soy ansioso, Sebastián. No, 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 es que yo también, ¿viste? Es tan interesante, es tan apasionante la historia que te lleva a ir Totalmente. avanzando en procesos en el relato. Eh, la manera en la cual Bullard y sus hombres se manejaron hicieron que siempre respetaron a la población indefensa, eso hay que decirle. Ellos combatían, primero, obtenían los beneficios económicos que correspondían a una campaña de esa naturaleza, pero siempre respetaban la vida de los inocentes. De hecho, muchas veces los que huían se refugiaban en conventos, en monasterios, o se escudaban en esa población indefensa, mujeres indefensas en ese momento, por Dios, no me malinterpreten, Sí. porque la idea es diferente, en mujeres y niños, por ejemplo, esas cosas siempre se fueron respetando, y si había alguno que decidiera violar esa norma, era severamente castigado, y como te decía, se quedaban en tierra como se quedaron los rebeldes en Hawái, ¿sí? Es así que ese accionar, tanto de Bullard como de sus hombres, tan férreo, le va dando el mote de pirata. De hecho, en esas regiones hay muchos que afirman que Bullard en realidad era un pirata. No lo era. Estaba hostigando al enemigo, ¿sí?, respetando lo que hoy serían las normas de los tratados internacionales para la guerra, ¿no? Claro, le estaba Y haciendo la sí, guerra al enemigo que teníamos en ese momento, que era justamente, estamos luchando por la independencia contra España. Entonces, era hacerle la exactamente. guerra. Lo que atacaba eran buques españoles y tomaba, si era un buque militar, bueno, a los cañonazos, como estaba en una guerra. Era, Claro. Y esta explicación cobra aún más sustento, lo que estoy diciendo cobra aún más sustento cuando hablamos de que él primero pasó por el sur de África, Madagascar, por Hawái. En ningún lado se tiene registro, ni se escuchó, ni nada por el estilo de que la bandera argentina hubiese sido plantada o flameada ahí. Nunca. ¿Sí? ¿Dónde se da ese registro de banderas argentinas flameando? En los territorios americanos que estaban bajo posesión de los españoles. ¿Sí? claro. Eh, Qué bueno eso que resaltás, Sebastián, porque es importante, no lo había pensado desde ese, claro, de ese lugar. Claro, cuando pasó por Madagascar, ahí se enfrentó contra los buques esclavistas, luego siguió, fue a Hawái, tuvo relación con el monarca de ese territorio, hasta, tenía otro nombre, Hawái, como resaltó Sebastián, hasta negoció para que haya reconocimiento de la soberanía nacional, y donde va a plantar bandera es donde estaba nuestro enemigo de ese momento, que era España. Exactamente. Bueno, y ya estamos hacia principios, mediados del año 1819, la campaña estaba finalizando, ¿sí? Y Bullard, perdón, había logrado hostigar al comercio español y lograr beneficios para el gobierno argentino en toda la costa del Pacífico, desde California hacia el sur. Él, recordemos que la patente que le había otorgado el gobierno argentino databa de mediados de 1817 y ya estábamos a mediados de 1819, ya estaba cumplida.
Y esos tecnicismos de días más, días menos, fueron utilizados por algunos adversarios políticos que tenía Bullard después para así catalogarlo de pirata. Por ejemplo, Bullard llega a Valparaíso, en Chile, hacia el mes de julio de 1819, y la patente de él estaba vencida hacía muy poquito. Esto le valió a uno de sus adversarios, con el cual tenía ya un problema, diría yo que personal, que databa de poco tiempo atrás, como Lord Cochrane, ¿sí? Que Cochrane ordenó, como autoridad naval de Chile, apresar a Bullard. Un inglés, Así es que ¿no, la Sebastián? campaña de Bullard termina con un Bullard con pedido de apresamiento por no regirse a las normas. La respuesta de Bullard fue clara, fue concisa y concreta. Estoy finalizando mi campaña con autorización argentina. Cumplí siempre con todos los puntos de la patente de corso. Y si hay alguien que me va a tener que juzgar, van a ser las autoridades argentinas. Cochrane se logró capturar a Bullard, pero sus detractores dentro del poder naval chileno eran tan pocos que se celebró un juicio y en muy poco tiempo lograron absolver a Bullard de aquellas culpas que se le incriminaban. Dos cositas ahí, Sebastián, que me parece Sí. importante. Recuerdo, estamos conversando con el teniente de navío Sebastián Roa, que recordemos ahí ya estaba San Martín también armando lo que va a ser la campaña hacia el Perú, con que San Martín, como habíamos contado antes, había tenido cierto vínculo Bullard muy importante, por ejemplo en la batalla de San Lorenzo. Pero, y hay también un dato que es más en lo personal y en la línea del programa, Sebastián. Quien va a acusar y a perseguir en ese momento a Bullard es un inglés. Exactamente. Un Quería dejar inglés. ese dato para después que todos tomen piensen para adentro. Yo quería dar ese dato nada más, Sebastián. Listo, perfecto. Sí, vuelvo sobre este tema diciéndote lo mismo, o recordando lo que dije hace un rato, lo de que los militares profesionales en América eran un continente muy joven, ¿sí? La mayoría de la oficialidad era extranjera, Claro. franceses, ingleses, o en algunos casos norteamericanos, pero la oficialidad de los comandos Sí, David recaían. Hewitt, quien iza la bandera de la provincia era de Exactamente. Estados Unidos. Era algo muy normal que los marinos pasen a ser como contratados, entre comillas, o a pasar a brindar servicios en los países revolucionarios. Era algo completamente habitual. Pero justamente en Chile ahí había un inglés, ¿no? Bueno, que es el que captura a Bullard. Y esto que venís Exactamente. contando vos, Sebastián, sí, perfecto. Bueno, en este contexto es que finaliza su campaña con la Argentina, pero no la vida como marino de Bullard, ¿sí? Bien como decías vos hace un rato, la relación que tenía San Martín con Bullard era tal que Bullard no dudó en seguir los designios del propio San Martín. Y acá quiero detenerme en un punto. Yo había hablado de un armador, de un tal Echeverría, que era el que brindaba los recursos económicos a Bullard para realizar su campaña. En este momento, Echeverría decide volver a Buenos Aires. Bullard estaba casado, tenía su esposa, tenía sus hijos en Buenos Aires, pero él decide continuar prestando servicios a la causa. ¿Sí? Entonces, Echeverría iba con Bullard en la navegación. Echeverría, claro, Echeverría decide, una vez producido lo de Valparaíso, decide volver a Buenos Aires, y Bullard decide seguir la estela de San Martín hacia el Perú. Escribe una carta muy sentida para su esposa, con quien hacía muchísimo tiempo no estaba, pero le dice que tiene que seguir con la causa. De hecho, le pide por favor Echeverría que con el dinero que le correspondía a él por su campaña, que se lo entregara a su familia, y él, como te digo, decide
decide continuar con esta empresa. Así es que tiempo después, Bullard va a ser uno de los primeros oficiales, uno de los primeros comandantes de la Marina del Perú, que creó el general San Martín, ¿sí? Ya como protector del Perú, él no va a volver nunca a Buenos Aires, no vuelve a ver a su familia, y a pesar de haber brindado servicios tan valiosos a la causa americana, no obtuvo un rédito económico, sí el rédito que se le da a los hombres importantes en la historia, ¿no? Pero él muere en Perú, como te decía, no volvió nunca a nuestro país en el año 1837, ¿sí? Y muere asesinado, ¿sí? Por uno de los esclavos, uno de los empleados, digamos, que trabajaban para él, porque ese carácter que te contaba hoy tan fuerte, tan duro que él tenía a bordo de los buques, lo acompañó toda su vida, ¿sí? Y no era fácil de comprender para el que no estuviera acostumbrado a la dura vida de los buques. Entonces él finalmente muere en una de sus propiedades en Perú en el año 1837, si no me equivoco, los primeros días de enero, si no me equivoco, el día 4 de enero. Y hay un dato más solamente para destacar, que justamente en un momento, porque San Martín después con el marino que había encarcelado a Buchar, también San Martín va a tener conflictos, hasta que en un momento San Martín le da luz verde para que lo enfrente, y de la misma manera que acá en el barrio diríamos que Buchar le robó la bandera a los españoles, siguiendo el lenguaje del barrio, le podríamos decir Buchar corrió al inglés justamente de Perú, porque, bueno, dice la historia que no le quiso dar combate cuando Buchar lo fue a confrontar. Salgo del lenguaje popular y vuelvo al historiador, teniente de navío Sebastián Roa, que también termina ahí medio en conflicto con el inglés. Es que en realidad la manera de conducirse de Cochrane no convencía o no era la correcta para San Martín. Eran una sola marina que estaba bajo el mando de Cochrane, y no logra que Cochrane asuma las formas que San Martín consideraba eran las apropiadas. Entonces, ese es el motivo, además, como decía, imagínate que ya a estas alturas, Bullard, si ya tenía algo personal en contra de Cochrane, antiguamente, después de haberlo puesto preso, Claro. y desobediendo las órdenes de San Martín, con quien tenía una excelente relación, yo creo que no había mucho más para decir. Bien, también quería destacar esto de Buchar, que bueno, sí, termina, como contaba Sebastián, después asesinado por un esclavo ahí porque además también está esta cuestión, ¿no? Que desde 1803 está la libertad de vientre, y después lo que va a ser la liberación total de los esclavos se da en este territorio, por ejemplo, después de 1853 también, ¿no? La libertad era de vientre, pero justamente los que seguían como operando en una situación como esclavos, bueno, pero en ese momento uno termina Exactamente. con la vida de Buchar, que insisto, para mí Sebastián, es apasionante la vida de Buchar. Bueno, se te nota vos también que te apasiona, por supuesto sos historiador, y además marino, voy a ser redundante con esto, ¿no? Pero es increíble, y la verdad que son historias que hay que conocer, esta, como la del almirante Brown, como de tantos otros marinos que han escrito páginas gloriosas de nuestra historia, y también han legado distintos proyectos en otras circunstancias, ya sea para lo que es la soberanía en la Patagonia, etcétera, que son muy importantes, pero será eso seguramente ocasión para hablar en otro momento con Sebastián Roa, teniente de navío, que esto es muy importante, conocer nuestra historia, también la historia marina, porque como cuando empezábamos la entrevista a Sebastián resaltábamos esto de que la historia naval, la historia marina, es oculta, es quizás, insistimos, hay excepciones, porque van a decir, no, yo en la escuela tal doy, sí, hay excepciones claramente, pero no es algo muy habitual hablar de
de nuestra historia naval y es muy importante y además de gloriosa también, además de gloriosa. Sebastián, lo que quieras para Sí. cerrar, agradecerte todo este tiempo. Bueno, antes que nada, para ir cerrando, quiero hacer notar que la presencia de Bullard, hay algunas otras eh, teorías al respecto, pero es innegable que la presencia de Bullard y esos ideales que él llevó del gobierno argentino en su campaña hizo que, por ejemplo, países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en sus banderas tengan el color que tiene la bandera argentina, ¿no? Los colores celeste y blanco. Eso por un lado. Por otro lado, como decía, la importancia que tiene el mar en el desarrollo de una nación. Tercero, el reconocimiento de muchos de estos próceres, que si bien no permanecen anónimos, ¿sí? Hay mucho todavía nosotros mismos, como historiadores, eh, descubrimos permanentemente, siempre hay algún documento, algún rumor que vamos a buscarlo en un archivo, en un libro, de anécdotas tan enriquecedoras que llevan a esta afirmación que hacía al principio de la entrevista, ¿no? De que si bien hoy están revestidos en bronce, eran hombres comunes y corrientes como vos o como yo, o como cualquiera de nuestros veteranos de la Guerra de Malvinas. ¿Sí? Son hombres comunes y corrientes que están llamados a tener ese rol protagónico y trascendental en nuestra historia. Desde el Departamento de Estudios Históricos Navales de la Armada Argentina, nuestro trabajo es básicamente proyectar, realizar investigaciones y proyectar todo este tipo de conocimientos, no solamente con la comunidad académica, sino con la comunidad en general, ¿no? Que es de la comunidad de la cual nosotros mismos como Fuerzas Armadas nos nutrimos. ¿Sí? Nosotros somos parte de esa misma sociedad y a la cual le debemos todo lo que produzcamos, nuestro conocimiento y nuestro trabajo. Así que bueno, Juan, te agradezco muchísimo por la invitación, espero haberles sido al menos entretenido, haber tratado de responder alguna pregunta o alguna inquietud. Cuando quieran, ya saben que acá estamos para lo que ustedes necesiten. Lo mismo, Sebastián, que tanto Malvinas Causa Central y el Observatorio Malvinas, ojalá que empecemos a articular distintas actividades porque nos parece trascendental, tanto la cuestión que estamos hablando como después la soberanía en nuestro Atlántico Sur y todo lo que representa a través de lo que es la Armada, ¿no? Lo que tenemos que trabajar y concientizar. Desde aquí siempre decimos, Sebastián, de que no somos solo el país de la vaca, la soja, etcétera, sino también somos el país del mar. Pero para poder ejercer soberanía sobre el mar no es solo a través de un mapa, es a través de una armada, a través de industria nacional, a través de los marinos civiles, a través de una marina mercante, la pesca, etcétera, proyección antártica. Pero para todo eso también tenemos que conocer nuestra historia, que Exactamente. además a los que nos gusta la historia, es apasionante la historia de nuestra nación y de estas figuras como Buchar, que como decías, bueno, era en ese momento un hombre común y corriente, pero miren lo que hizo, dio la vuelta al mundo y llevando la celeste y blanca, como decías vos, Sebastián, me había olvidado también que importante, ¿no? Muchos países hoy, países de Centroamérica, llevan esos colores porque vieron en nuestra bandera una bandera de liberación, una bandera revolucionaria, y son los colores que tomaron. Sebastián, muchísimas gracias por todo este tiempo. Creo que estuvimos hablando como una hora, disculpame el atrevimiento, Por favor. que sea la primera de varias. Sebastián, muchísimas gracias y a Cuando disposición. quieran. Gracias a vos. Hasta luego. Hablamos con Sebastián Roa, teniente de navío. Sebastián Roa pasó por aquí, por Malvinas Causa Central.